Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Y continuamos con este precioso estudio de la primera carta del apóstol Pedro a las personas, a los que están en Asia, a las iglesias que están en Asia Menor, a la iglesia que está en persecución, a la iglesia que está en London, la iglesia que está en Jerusalén, la iglesia de Dios, los que hemos dado el paso de buscar de Dios, de aceptarlo como nuestro refugio, como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Como decía la pastora, estamos lejos, pero nuestro corazón está con Israel. Hay dolor profundo. En mí hay un dolor profundo. Veía en esta semana unas imágenes que me dejaron abismado, me pusieron mal. Me llevaron a perder un poco la santidad, porque me dio ira, porque me sentí muy mal, me sentí sin fuerzas, me sentí sin ánimo, me sentí sin nada que hacer. Al ver cómo despiadadamente, cómo un ser humano puede destrozar de esa manera a otro ser humano. ¿Cómo? 2 soldados del ejército israelí amarrados les prendieron candela, les prendieron fuego. Y ver estos videos es impactante. Ver estos videos pierdes tú la sensibilidad humana. Ver estos videos dices tú, ¿dónde está la santidad de tu pueblo? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está la gente que te ama? Y nos damos cuenta que esta primera carta del apóstol Pedro se la está dirigiendo a personas que están siendo perseguidas por causa de la fe. Y esta es una guerra de fe, de convicción, no solamente territorial, sino proféticamente se está cumpliendo lo que dice el libro de Joel capítulo 3. Estamos viviendo últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo de la persecución. Aunque aquí no lo sintamos vivazmente, hay persecución en la iglesia. Y el tema que hoy vamos a predicar es la continuación de los temas que hemos visto de la gracia de Dios para nosotros. Los 12 primeros versículos de la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias en persecución. Hoy inicia el versículo 13, que es la santidad. Y hace una unión parafacial en la Reina Valera. El versículo 13 dice, por tanto, diga conmigo, por tanto. Es una continuación, por tanto, todo lo que les he entregado es la continuación de lo que viene para sus vidas. El Señor nos ha hablado de que hemos sido elegidos. ¿Cuántos han sido elegidos? Somos herederos eternos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un propósito a través de las pruebas, es la formación de nuestro carácter en Cristo, en nuestra fe, actuando para Dios y actuando para la sociedad, actuando para ser edificados en Él. Hablamos de los profetas y del Espíritu de Cristo en los profetas, la esencia de la palabra de Dios que quiso darnos el mensaje. La Biblia es el manual de instrucciones para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, hoy vamos a continuar con este estudio precioso. Diga conmigo, ¿qué es la santidad? Hablamos de la gracia en los 12 primeros versículos, continuamos con la gracia y el Señor nos da un regalo muy grande. Nos da todas estas manifestaciones de lo que tú y yo hemos sido justificados. Diga conmigo, hemos sido justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? Y eso debe ser muy claro en
en este momento en tu vida, tú y yo ya hemos sido justificados delante de Dios a través de la sangre del Cordero de Dios. Ya hemos sido elegidos. Somos hijos de Dios. El que lo dude, por favor, reciba a Cristo en su corazón. Dios hizo la obra perfecta en cada uno de nosotros al morir por nosotros en la cruz. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo, los que creemos en Él, seamos salvos por su sangre, seamos salvos por su sacrificio. Y hoy vamos a entrar a la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 13 en adelante. Dice: así que preparen su mente, diga conmigo, prepare mi mente, para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Así que preparen su mente. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer a sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y hoy Dios quiere hablarnos de la santidad. Dios quiere orar en nuestros corazones de la forma y la manera como tú y yo estamos viviendo a ese Jesús que dio la vida por nosotros en la cruz. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hoy Dios quiere que hablemos de tanto justificación como santificación. Y que tú y yo tengamos en claro bajo la palabra de Dios qué es la santidad. Para ti, ¿qué es la santidad? Dile al que está a tu lado, para ti, ¿qué es la santidad? Y hablamos y tenemos teorías sobre la santidad, pero ¿realmente estamos viviendo la santidad a la que fuimos llamados? Primero que todo, la santidad es un regalo de Dios. Pero bíblicamente, la santidad es decirte que tú has sido apartado por Dios para una obra especial y específica en Él. Es un regalo inmerecido de Dios. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora seamos santos en todo lo que hagas, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, y se pregunta uno, fue santificado. Él fue santificado primeramente por el Padre. Dice Juan capítulo 10, versículo 36. Por su Padre, al que el Padre santificó y envió al mundo. Dios es santo. Y Dios lo santificó con un propósito eterno. Y lo envió a la tierra en santidad, para que tú y yo nos acercáramos confiadamente a Él en santidad. Él es la imagen de la perfección. Jesús es el destello de luz y de santidad para nuestras vidas. Él es nuestro camino, nuestra verdad y es nuestra vida. También fue santificado por sí mismo y por ellos me santifico a mí mismo. Juan 17, 19. Aunque Jesús mismo no estaba satisfecho con su manera de vivir porque siempre vivía buscando cosas más altas. Él es nuestro vivo ejemplo de vida. Si tu ejemplo de vida es una persona, perdóname, pero estás desenfocado en tu vida cristiana, tus ojos y mis ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la vida, la santidad. Pero también por su pueblo fue santificado. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Pero qué es la santificación? ¿Qué será la santificación en nuestras vidas? Hoy vamos a ver diferencias entre la justificación y la santificación.
Es difícil hablar de santidad en estos tiempos cuando hay un mundo donde nos ofrece lo contrario. El satisfacer nuestros deseos, satisfacer nuestra carne, satisfacer realmente nuestras necesidades, el estar bien nosotros mismos, eso me hace sentir bien. El comprar lo que quiero, el tener el último modelo, la última casa, la más moderna, la más bonita. ¿Será este el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Será este el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que ames el mundo, pero Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros vivimos una lucha constante entre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dios nos regaló el libre albedrío para decidir hacia dónde determinar nuestras vidas. Dios es el único que puede transformar nuestros corazones, pero Él nos enseña y nos instruye en su palabra que nos debemos santificar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, de nuestras obras y de nuestras decisiones delante de Él. El significado bíblico de la santificación es ser separado por Dios para vivir una vida santa, apartada del pecado. Podemos ver que en la Biblia dice, de algo pueden estar seguros, el Señor ha separado para sí a los justos. ¿Cuántos son justos en este lugar? Amén. Aquí la palabra clave es, diga conmigo, separado. Soy separado del mundo, soy separado de las tinieblas. Tú ya eres luz en la oscuridad, somos luz en la oscuridad. Y cuando hay dolor en el mundo, en ti debe haber dolor porque hay sensibilidad divina en ti y en mí. Cuando Israel está pasando estas crisis y tú no las sientes en tu corazón, me pregunto, ¿hasta dónde está nuestra sensibilidad como hijos de Dios? ¿Hasta dónde está manifestado el espíritu de santificación en nuestras vidas? Cuando solamente pensamos lo que está a nuestro alrededor, cuando vemos solamente nuestra cosmovisión, cuando vemos que, me satisfago a mí mismo porque amo a Dios, pero no hago nada para reflejar que esa santidad debe llegar y tocar a los demás. Dios nos llamó a santificación porque Él es santo. Para nosotros los creyentes la santificación tiene un doble significado. Lo primero es una separación del pecado y del mal. Ya nos redarguye el Espíritu Santo cuando la carne quiere hacer algo malo que no agrada a Dios. Amén. Como que quiero coger por este camino porque es interesante, porque todavía tengo cosas del mundo, porque me agrada, pero el Espíritu te redarguye y dice, no, ese no es tu camino, porque tú fuiste separado, tú fuiste apartado. Pero segundo, ahora somos de Dios, por lo que le buscamos y somos útiles a Él. Diga, soy útil en las manos de Dios. Tú y yo somos útiles en las manos de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo enlodar el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué dolor debe haber en nosotros cuando fallamos? Cuando no damos en el blanco, cuando nos apartamos del propósito de Dios, cuando permitimos que el mundo penetre en nuestra mente y corazón, cuando hacemos las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Anteriormente pecábamos y lo hacíamos deliberadamente porque no andábamos en la verdad y no conocíamos de Dios. Pero hoy en día, cuando comprendemos que Dios nos dio santidad y nos apartó y nos enseñó el camino de la voluntad a seguir en Él, tremendo cuando nosotros le fallamos. Y vamos a ver las diferencias entre justificación y santificación. La justificación, diga conmigo, es inmediata. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, es inmediato que a través de Cristo tú eres justificado delante del Padre. Es inmediato que tú y yo hemos sido justificados. Dile, soy justificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
He aquí que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Es inmediato. Si tú hiciste esa oración en fe, si tú le creíste a Jesús en la obra magnífica que hizo en la cruz del Calvario, tú en ese momento has sido justificado. Nada ni nadie te puede quitar ni robar el amor de Dios en tu vida. La obra de Cristo perfecta en tu vida. Él lo hizo todo por amor a ti. Entonces, inmediatamente eres justificado. Pero santificación, diga conmigo, es progresiva. Estoy por camino de santificación, amén. Algunos como que no les gusta mucho este camino, porque quieren vivir con un pie en Egipto y otro en la tierra prometida. Como que les gusta vivir el Egipto, el mundo, la satisfacción, el licor, los vicios, la lascivia, el mundo, la figura, el llamado al pecado, ¿cierto? Porque eso es lo que le gusta a la carne y al alma. Si tú viviste y yo viví en ese mundo. Pero Dios nos llamó a ser santos. Y estamos en un proceso de santificación. No es que aquí estemos santos todos. Levanten la mano a los santos. Levántela porque tú fuiste lavado por la sangre del Cordero de Dios. Amén. No te juzgues, no te des látigo. Eres santo. Pero no por tus obras lo que hagas o dejes de hacer. Eres santo porque la sangre de Jesús te limpió, te bañó, te justificó. Y estamos en camino de santificación. La santificación es un camino, un proceso que tú y yo estamos viviendo día a día. Recuerdo una pareja que atendía cuando era pastor en Colombia. Y yo veía a la mujer que llegaba con los ojos como negros, con los pómulos de vez en cuando, y no era realmente rubor ni era maquillaje. Y Dios me llevó a ministrar a esta pareja y abrió en el corazón. Lo que pasa, pastor, es que Él me pega fuerte. Él me coge y me da golpes como si fuera un hombre. Oh, y me entró y se me fue esa santidad y me entró esa soberbia varonil. Y tocó ministrar a ese varón. Y hablarle como un varón. Y decirle, si tú lo vuelves a tocar, aquí tienes un varón que te va a tocar a ti también. Porque Dios nos llamó a ser santos, a tratarla como un pétalo, como una rosa, ¿cierto? No levantar la mano. Fue ministrado, tocado el Señor, listo. Pasó un mes y otra vez la vi como maquillada. Venga para aquí, ¿qué pasó? No, pastor, todo bien, tranquilo. No, todo va muy bien. Caminando con Dios en santificación. Ah, sí, sí. ¿Le está pegando? Sí, pero más pasito. Más pasito. ¿A qué fuimos llamados nosotros? Santificación es realmente lo que tú vives en la intimidad. Hemos sido santos por Dios a través de su obra, pero en nuestro camino de santificación, tú y yo le daremos cuentas y le rendiremos cuentas a Dios por nuestras obras. ¿Qué quiere Dios de tu vida? También la justificación es una declaración jurídica, como lo dice allí. Es una declaración legal de parte de Dios para tu vida y para mi vida. El pecador ahora en la fe en Jesucristo es declarado libre. Tú y yo somos libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por esto? La justificación es tan grande y profunda que si tú no la calculas, no la mides, no la ves, no la proyectas, no entiendes lo que Cristo hizo por ti, por mí en la cruz. Tú y yo hemos sido justificados. Amén. Es su sangre preciosa la que te lava. No es tus obras, lo que hagas o dejes de hacer. La obra ya Cristo la pagó en la cruz por tu vida. Ya Cristo te dio la victoria. Ya tienes entrada al cielo a través de la justificación de la sangre de Jesús en tu vida. ¿Cuántos se gozan por eso? Tenemos eternidad en Cristo Jesús. Pero hay transformación moral. Es transformación del carácter y del comportamiento del creyente. Y yo creo que ahí el Señor está trabajando en cada uno de nosotros.
Transformación moral. Cuando ya antes me gustaba y veía unos videos, ¡oh! Qué linda la creación de Dios, y me quedaba ahí mirándola. Es linda, pero no mirarla con los ojos que no son santos. Si tú haces en este momento un análisis de lo que Dios ha hecho en tu vida desde que lo conociste y lo que eras antes, tú dices, gracias Dios porque estás haciendo la obra en mí. Gracias porque ya no le pego a mi esposa, por ejemplo, ¿cierto? Gracias porque ya no maltrato de la misma manera. Pero, Padre, me falta, Señor, ayúdame en mi carácter, ayúdame en mi debilidad. Aún por ahí se me sale una grosería. Padre Santo, perdóname. Me machuco un dedo y no digo aleluya, sino digo ay, ay, ay. Dios nos está santificando. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La justificación es posicional de parte de Dios hacia nosotros. En nosotros la santificación es metodológica de vivir esa santidad en nuestras vidas para proyectarnos, para ser personas de luz en medio de esta comunidad, en medio de la sociedad, en medio de la iglesia. Es una justicia imputada de parte de Dios. Y es la justicia que nosotros influimos a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un proceso. Es solo fe. Y la santificación es la fe y las obras. Porque Dios dará galardones por lo que hagamos para Él y lo glorifiquemos a Él en la fe en Cristo Jesús. ¿Es claro la diferencia entre justificación y santificación? Como que repito, Echeverry, ¿es claro? ¿Es claro que hemos sido justificados? ¿Es claro que nada ni nadie nos robará el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Es claro decir que las cosas viejas pasaron? Aquí todas son hechas nuevas. ¿Es claro saber que si tú y yo nos morimos hoy, tenemos entrada al reino de los cielos? Nada te puede quitar eso. El mundo no te puede quitar eso. Tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque hemos creído en el Salvador del mundo, porque hemos sido comprados por su sangre preciosa. Entonces gózate, camina con ánimo, vive en santidad, vive para Cristo, vive para Dios, porque somos más que vencedores por medio de aquel que todo lo entregó por nosotros. La santidad no es ningún logro para ser alcanzado, sino un regalo para ser aceptado. Es un regalo de Dios. Todo lo que tú y yo tenemos es inmerecido. Todo es por su gracia y por su misericordia. Todo es por su amor. ¿Y cómo santificarnos? A ver, alguien que me levante la mano y diga, ¿cómo santificarnos? ¿Cómo? Y lo primero, diga conmigo, es por la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, aprendemos sobre la verdad de Dios. Esto nos permite mantenernos en el camino del Señor. Amén. Durante momentos de debilidad y con enfoque sobre eso que Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra, la suma de la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Jesucristo es Dios encarnado en nuestras vidas, en esta vida. Él es el verbo eterno, es su palabra que edifica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es su palabra la que nos edifica, es ella la que nos redarguye en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo somos santificados también? Segundo punto, por la sangre de Jesús. Ya pagó nuestros pecados con el fin de hacernos santos. Dice la palabra, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. La sangre que estaba siendo contaminada en ese momento, llevando el pecado de la humanidad. Fue sacrificado fuera de las puertas de la ciudad para que la ciudad santa de Jerusalén, que hoy en día está en guerra, porque quieren ese límite, porque Jerusalén quiere ser tomada para los de
que están allí en la franja de Gaza. Dios, es la ciudad santa y escogida de Dios. Y es por la sangre preciosa de Jesús que esa sangre nos dio santidad. Solo somos santos por su sangre. Tercer punto, por rendirnos a Dios. ¿Cómo somos santificados? Dígalo, por rendirme a Dios. Después del sacrificio de Jesús por nosotros, lo que ahora nos corresponde es dejar atrás todo pecado y entregar todas las áreas de nuestra vida a Dios, siguiendo el camino que Él marcó en la Biblia para nosotros. Dice la palabra, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. ¿Cuántos saben que la naturaleza humana es débil? En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Es rendirnos a Dios, es reconocer a Dios nuestra debilidad, es reconocer que hay áreas de nuestra vida que aún no le hemos entregado a Dios. Santidad es rendir nuestro corazón enteramente para Dios. Decirle, Señor, he obrado mal. Señor, he respondido de la manera como tú no quieres que responda. Me he dejado contaminar por el ruido del mundo, por los gritos de la vecina, por el maltrato de aquel hombre. Me dejo contaminar por las cosas que suceden en Israel, Señor, en este momento. Me dejo contaminar por situaciones que no edifican mi vida. Y cuarto, eres santificado por tu decisión. Dios te permite que peques. Dios lo permite. Recuerda que el pecado siempre tendrá una consecuencia. Dios te perdona, pero tendrás que vivir la consecuencia de tu pecado. Sin santidad, nadie verá a Dios. En Él somos libres. Si tú quieres vivir cautivo, sigue desenfrenadamente andando sin Cristo en tu corazón. Pero hoy te digo, no de parte mía, sino de parte de Dios. Si no te hablan las circunstancias que estamos viviendo, sino lo que está sucediendo en Medio Oriente, no conmueve tu corazón. Si no lees las Escrituras, si como hijo de Dios no estás siendo hoy confrontado con su palabra, si hoy tú no te levantas a decir, Señor, tú vienes pronto, ¿encontrará Dios fe en su iglesia? Maranata, Cristo viene por segunda vez. Él viene por su iglesia. Que hoy tu decisión delante de Dios sea entregar esa área que aún no le agrada a Dios. Es el tiempo de santificación. Es el tiempo de entregar todo en las manos de Dios. Es el tiempo de adorarle y levantar manos santas sin ira y contienda a Dios. Es el tiempo de comprender que en este camino de santificación lo más importante para nosotros es su presencia en nosotros. Que lo más importante es agradarle a Él. Si tú hoy en día buscas agradar al mundo, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, con apariencias, con palabras sutiles, te digo una cosa, estás equivocado o equivocada. A quien tú debes buscar agradar en tu vida es a Dios. Que todo lo que tú hagas exalte al Señor. Lo que tú digas, pienses, inhales, respires, camines, respire a Dios.
que a diario tú y yo, pongámonos en pie, podamos sacarle una sonrisa a nuestro Creador. Que así como cuando bajó Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista, Dios lo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que tú y yo, a través de Jesús, podamos sacar una sonrisa al cielo y que diga: esa es mi hija amada en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que ha tomado la palabra viva, no en vano, sino que la vive realmente en su vida. Tú y yo nos encontraremos con Dios. Tú y yo le daremos cuentas a Dios. Y hay debilidades en tu vida y en tu corazón que hoy debes entregar delante de Dios. En este momento quiero bendecir a las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Levante su mano. Tú que vienes hoy por primera vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias. Hoy Dios quiere justificarlos. Hoy Dios quiere, como les explicaba, que inmediatamente ustedes tengan sus nombres en el libro de la eternidad, en el libro del cielo. ¿Les gustaría hoy entregar sus vidas delante de Dios? ¿Les gustaría reconocer que solamente Él es el camino, es la salvación, es la eternidad? Amén. Cierren sus ojitos, por favor, ustedes que vinieron por primera vez. Quiero dirigirles en esta oración. Háganlos con toda fe, porque hoy su vida, 15 de octubre, es transformada para vida de gracia y eternidad. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, les escucho. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Hoy me hablas, me enseñas y me instruyes que tú eres el amor, que tú eres la vida, que tú eres la eternidad. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Recibo tu justificación. Ya no me pertenezco, te pertenezco a ti. Gracias, Jesús. Amén.